Hola a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Andrea Batista, me estoy presentando porque es la primera clase que estamos compartiendo juntos. Hoy vamos a hablar de la unidad número 3, vamos a hablar de identidad de género. Vamos a compartir el Power. Ahí. Bien, vamos a estar hablando hoy de identidad y diversidad de género. Identidad de género es considerado un derecho humano fundamental. El derecho a la no discriminación, en la violencia por la orientación o identidad sexual de un individuo. La identidad de género se diferencia del sexo, dado que implica factores culturales y sociales, mientras que el sexo se refiere específicamente a esa división biológica hombre-mujer. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la palabra identidad deriva del latín, se refiere a lo igual a sí mismo, en tanto la palabra género indica una clase y se está refiriendo a la identidad de género que puede definirse como la clasificación personal sobre la propia sexualidad. La identidad de género es la sexualidad con la cual una persona se define a sí misma, es decir, con la cual una persona se autopercibe. Hablar de diversidad, por supuesto, exige aprender a diferenciar qué elementos la componen. Cuando hablamos de sexo biológico, estamos haciendo mención a las características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos, los órganos reproductores. Cuando hablamos en cambio de género, estamos refiriéndonos a una construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. Identidad de género o identidad sexual es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino, y en realidad no existe una norma absoluta que lo pueda definir, ¿sí? El tema de la identidad de género desarma la visión entonces del binomio del sexo, o sea, que género se restrinja solo y exclusivamente a lo femenino y a lo masculino, sino que acepta otros tipos de identidad sexual, como por ejemplo las minorías sexuales que representan los movimientos LGBT. Cualquier tipo de diversidad étnica, cultural, sexual, implica valores como la solidaridad, como el respeto a las diferencias. Bueno, la diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. Vamos a hablar entonces ahora del marco jurídico. ¿Sí? Esa era la introducción, ahora vamos a hablar del marco jurídico. Y lo primero que vamos a mencionar es nuestra Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional, enumera tratados internacionales de derechos humanos, es decir, todas las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país están enumerados en ese artículo 75, inciso 22, segundo párrafo. Y todos absolutamente tienen dos pilares básicos: igualdad y no discriminación, y en este caso, en razón del sexo u orientación sexual de las personas. También no podemos dejar de mencionar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es del 2017, y habla sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Precisamente la importancia, la relevancia que tiene esta opinión consultiva número 24 del 2017 es considerar la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías protegidas por el artículo primero, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes saben que esa Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ha sido ratificada por nuestro país en marzo de 1984. Bueno, entonces esta opinión consultiva lo que va a hacer es resaltar el deber que tienen esos estados partes, es decir, esos estados que ratificaron, esos estados firmantes, la capacidad de adoptar todas esas medidas necesarias para asegurar el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación, ¿sí? A una amplia lista de derechos
como derechos laborales, derechos relacionados con la seguridad social, derechos relacionados con los derechos de familia, de esta población que históricamente fue discriminada, que históricamente fue estigmatizada, ¿no es cierto? Lo que hace entonces esta opinión consultiva número 24, la relevancia que tiene es precisamente esa, enmarcarlos dentro del artículo 1, inciso 1, como categoría protegida, y resaltar el deber, la obligación que tienen los estados firmantes, los estados partes, en proporcionar igualdad de condiciones y no discriminación, es decir, sin discriminar, para que estas población históricamente discriminada haya sido y obtenga la mayor cantidad de los derechos, derechos laborales, los derechos de familia, los derechos de la seguridad social. Bueno, dentro del marco jurídico también tenemos que mencionar los principios de Yogyakarta, del 2006. Tiene que ver con Naciones Unidas, analizan las normas de derechos humanos y su aplicación en todas las cuestiones relativas a orientación sexual e identidad de género. Precisamente cada principio va a estar acompañado por recomendaciones dirigidas a los estados y al sistema del derecho humanos de Naciones Unidas y a las instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales y a las agencias financiadoras. Estos principios son relevantes porque ponen de manifiesto la situación de especial vulnerabilidad que padecen las personas que pertenecen al colectivo LGBT. Vale decir que estos principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género fueron realizados en el marco de Naciones Unidas con el fin de orientar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal. Son muchos principios, son 29 principios, y van a ver que lo que enumera cada uno de estos principios precisamente son derechos básicos, derechos humanos básicos, que van a estar enmarcados o apuntando con las recomendaciones a que se proteja a estas sociedades discriminadas, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces o voy a nombrar el derecho al disfrute universal de los derechos humanos, que abarcaría a todos los demás, ¿no es cierto? Los derechos de igualdad y no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, a la privacidad, a que toda persona no sea detenida arbitrariamente. Ahí fueron del 1 al 7 los principios. El principio 8 habla del derecho al juicio justo, el derecho a toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas, el derecho al trabajo, ¿sí? El derecho a la seguridad y otras medidas de protección social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la protección contra abusos médicos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas, estos van de los principios 13 al 20, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, enunciado por el principio 21, el principio 22 enuncia el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a procurar asilo, el derecho a formar una familia, el derecho a participar en la vida pública, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a promover los derechos humanos, el derecho a recursos y resarcimientos efectivos, van del 21 al 28, lo que enumeré recién, y finalmente el principio 29, que habla de la responsabilidad penal, donde dice que, bueno, toda persona cuyos derechos humanos han sido violados, incluyendo los derechos a los que hace referencia cada uno de estos principios, tiene derecho a que las personas responsables de dicha violación se las responsabilice penalmente por sus actos de manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá haber impunidad para autores de violaciones a los derechos humanos relacionados con la orientación sexual o a la identidad de género. Es decir, que a través de esta enunciación de estos principios y recomendaciones, lo que se hace es enmarcar a todos estos derechos respecto de la orientación sexual o identidad de género, es decir,
que este principio 29 lo que hace es la responsabilización penal de quienes cometan los mismos. Bueno, también dentro del marco normativo vamos a enunciar la 26.743, esta ley de identidad de género del 2012, con su decreto del 903 /13 del Ministerio de Salud de la Nación, el 2015, y la resolución 65 del 2015 también del Ministerio de Salud de la Nación. Pero lo que vamos a charlar y lo que vamos a hablar es de la 26.743, ¿sí? Que es precisamente la Ley de Identidad de Género. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los artículos. El primero de los artículos nos habla del derecho a la identidad de género. Y toda persona tiene derecho, inciso A, al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto a él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Dicho de otra forma, los 3 ítems que señala este artículo primero de la Ley de Identidad de Género, de la 26.743, es que se reconozca la identidad de género de una persona, que esta persona pueda desarrollar libremente su vida conforme a esa identidad de género, y finalmente que pueda ser tratada de acuerdo a esa identidad que eligió, y que pueda toda su documentación estar de acuerdo a esa identidad que expresa, a esa identidad como se autopercibe, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo define la ley? Bien, en el artículo 2 esta ley dice, se entiende por identidad de género, ¿sí?, a la vivencia interna individual del género tal como la percibe, como la persona se siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Bien, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Y esto lo establece el artículo número 3, que habla del ejercicio de esa identidad de género. En cuanto a los requisitos que se requiere para poder llevar adelante esto, toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el nombre de pila e imagen en virtud de la presente ley, debe reunir los siguientes requisitos. Tener 18 años, ¿sí? Acreditar la edad mínima de 18 años de edad, con excepción de lo que establece el artículo 5 de la presente ley, que lo vamos a ver el artículo 5 al final, porque habla de los menores, ¿sí?, de quienes tienen menos de 18. Pero en principio, con 18 años de edad, nos podemos presentar hasta el registro de las personas, ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes. Podemos presentar allí una solicitud, un formulario, donde solicitamos, manifestando encontrarnos amparados en la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original. Este artículo continúa diciendo, expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicite inscribirse, ¿sí? Y en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es tener más de 18 años, ir al Registro Nacional de las Personas y así manifestar mi cambio de nombre, mi reasignación de sexo, simplemente completando un formulario, ¿sí? El artículo 6 de esta ley habla del trámite concretamente, y dice, bueno, que cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5, la oficial pública procederá sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo a la
rectificación de sexo y cambio de nombre de pila en el registro civil de la jurisdicción donde sea asentada el acta de nacimiento, para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento, ajustándola a dichos cambios y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud de la misma. Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos y son personales, y no es necesario entonces la intervención de ningún gestor y de ningún abogado. Bien, en cuanto a los efectos de esta ley, el artículo 7 habla de los efectos de esta ley. Los efectos de la rectificación del sexo y los nombres de pila realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el o los registros, ¿sí? La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicos que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que lo único que se va a cambiar es el nombre de pila y la reasignación del sexo. Todo lo demás, todas las obligaciones, todos los derechos jurídicos van a seguir correspondiendo a esta persona, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones propias del derecho de familia, todo lo que tenga que ver a lo mejor con la adopción, ¿sí? Esto es inmodificable, el número no varía, lo único que va a variar es el sexo y el nombre de pila, ¿sí? Bien. En todos los casos, continúa este artículo 7, en todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo me cambio de sexo, no van a, por eso, dejar de existir mis obligaciones. No, no, porque mi número de documento nacional de identidad queda intacto, ¿sí? Por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona. La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, solo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial. Es confidencial, ¿sí? Solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del o la titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del o la titular de los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a la que se refiere el artículo 17 de la ley 18.248, porque la misma fue derogada por la presente. Bien, el Registro Nacional de las Personas informará el cambio de documento nacional de identidad al Registro Nacional de Residencia, a la Secretaría del Registro Electoral, correspondiente para la corrección del padrón electoral, y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquellos que puedan tener información sobre las medidas precautorias exigentes a nombre del interesado. Bien, en cuanto al derecho al libre desarrollo personal, todas las personas mayores de 18 años de edad podrán, conforme el artículo 1 de esta ley, y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ningún tipo de autorización, todas las personas pueden gozar de acceder a la salud integral y acceder a intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales. ¿Para qué? Bueno, para adecuar el cuerpo precisamente a cómo se autopercibe, ¿sí? Todo este cambio va a estar, por supuesto, cubierto integralmente por el Estado. En cuanto al derecho al libre desarrollo personal,
Para el acceso a estos tratamientos integrales hormonales no es necesario acreditar la voluntad de la intervención quirúrgica ni reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requiere únicamente el consentimiento informado de la persona, ¿sí? Solo con el consentimiento informado de la persona es suficiente para acceder a todos estos tratamientos integrales. En caso de las personas menores de edad, ¿sí? Porque hasta acá hablé de los mayores. En el caso de las personas menores de edad, regirán los principios y requisitos que establece el artículo 5, que ahora en un ratito vamos a estar hablando, para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial, se deberá contar además con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de la capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado por la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la solicitud de conformidad. Bien, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el plan médico obligatorio o el que lo reemplace conforme lo reglamente la autoridad de aplicación. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados, ¿sí? Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado. En aquellas circunstancias en que las personas deban ser nombradas en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. La importancia de que se respete esto, por eso lo subrayé y lo puse en colores, ¿no es cierto? Que sea nombrada en público por ese nombre que ha elegido, ¿sí? Para respetarle ese derecho a su identidad autopercibida. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo. Vamos a hablar un poquito ahora de la identidad y diversidad de género en relación con el derecho de niños, niñas y adolescentes. Bien, el artículo 5 de esta ley dice que con relación a las personas menores de 18 años de edad, la solicitud del trámite a que se refiere el artículo 4 deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, niña, de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño previsto en el artículo 27 de la 26.061. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir entonces a la vía sumarísima para que los jueces o juezas correspondientes resuelvan teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
¿Qué otro marco jurídico sumamos a esto en cuanto a los menores? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño, de la que venimos hablando, en el artículo 2, habla de la no discriminación. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causas de la condición, la actividad, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Congruente con esto, la 26.061, en su artículo 28, también habla del principio de igualdad y no discriminación. ¿Se acuerda que cuando yo empecé a hablar dije que había dos pilares básicos, que era el principio de igualdad y el principio de no discriminación? Bueno, también se ve reflejado en este artículo 28 de la 26.061, que dice que las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en los motivos raciales de sexo, color, edad, idioma, religión, creencia, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o sus representantes legales. El Código Civil de la Nación, precisamente en su artículo 26, habla del ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. De ahí la figura del abogado del niño. Las personas menores de edad tienen derecho a ser oídas en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Continúa este artículo diciendo: se presume que el adolescente, acá ya entramos en otro terreno, los adolescentes entre 3 y 16 años, tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o está en riesgo de integridad o la vida el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Vale decir que, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, tenemos 3 pilares que respetar, congruentes con la 26.061, el interés superior del niño, niña o adolescente, la autonomía progresiva de la voluntad, es decir, el grado de madurez que van adquiriendo, y el derecho a ser oído y a ser tenida en cuenta su opinión. ¿Sí? Lo importante que es escucharlos, lo importante que es tener en cuenta su opinión, que aplica también para este caso de identidad de género. La ley 26.150 de educación sexual integral establece el derecho de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral, conocidas también como ESI, ¿sí? En los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, las conocidas como ESI, ¿sí? Esta ley 26.150, la importancia es que se difunda la misma, ¿sí? Esta CESI gira en relación al valor de afectividad, las relaciones sanas, al respeto a la intimidad, la prevención del abuso, el cuidado del cuerpo y la diversidad de identidades. Bien, para cerrar, vamos a decir que hablar de diversidad es una forma de descontracturar estructuras, ayudar a derribar mitos a partir de la información y del conocimiento. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.